El miedo tiene un olor particular. Lo aprendí esa mañana cuando vi por primera vez a Alejandro Vega cruzar el umbral de mi pequeña clínica, seguido por 2 hombres de traje negro que parecían montañas humanas. El aroma de su colonia cara se mezcló con el metal frío de las armas ocultas bajo sus chaquetas, creando una fragancia que me puso la piel de gallina. Sus pasos resonaron contra el piso de cerámica blanca como martillazos contra mi tranquilidad. Cada pisada calculada, precisa, dominante. Mis dedos se cerraron instintivamente alrededor del bolígrafo que sostenía, el plástico tibio contrastando con la frialdad repentina que invadió mi pecho. No necesitaba que me dijeran quién era. En México, todos conocían ese rostro tallado en piedra, esos ojos oscuros que habían visto demasiado, esa presencia que llenaba cualquier espacio como una tormenta contenida. Alejandro Vega, el hombre más poderoso y temido del país, y estaba parado en mi clínica, sosteniendo de la mano a un niño pequeño que mantenía los ojos clavados en el suelo. «Doctora Morales». Su voz era grave, ronca, como whisky añejo derramándose sobre terciopelo negro. No era una pregunta, era una afirmación de alguien acostumbrado a que todo el mundo supiera exactamente quién era él. Tragué saliva, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba contra mis muñecas. «Señor Vega, no tenía cita programada». Una sonrisa sin humor curvó apenas sus labios, y por un instante me pregunté si estaba siendo valiente o simplemente estúpida al mantener mi voz firme. «Los hombres como yo no necesitamos citas, doctora. Necesitamos resultados». Sus ojos se movieron entonces hacia el niño que permanecía a su lado. El pequeño no podía tener más de 7 años, con el cabello negro como el de su padre, pero una fragilidad en los hombros que me partió el corazón. Vestía una playera a rayas naranjas y azules, colores tan vibrantes que contrastaban dolorosamente con la sombra que parecía cargar sobre sí mismo. «Mi hijo», continuó Alejandro, y por primera vez detecté una fisura en esa voz de acero. «Mateo, no ha hablado una palabra en 2 años». Me arrodillé lentamente hasta quedar a la altura del niño, sintiendo cómo mis rodillas protestaron contra el piso frío. El aroma suavizante de telas de su ropa infantil se mezcló con algo más sutil pero desgarrador. El olor de las lágrimas secas y el dolor guardado. Cuando finalmente logré que levantara los ojos hacia mí, vi algo que me robó el aliento. No era solo silencio lo que habitaba en esas pupilas oscuras. Era terror puro, cristalizado, como si hubiera visto el infierno y se hubiera refugiado en un mundo sin palabras para no tener que describirlo. «Hola, Mateo», susurré, manteniendo mi voz suave como seda. El niño me observó con la intensidad de alguien mucho mayor, evaluándome, midiendo cada gesto, cada expresión. Sus deditos se aferraron con más fuerza a la mano de su padre. Alejandro se movió inquieto detrás de mí y el cuero de sus zapatos crujió contra el suelo. «Ha visto a 15 especialistas, los mejores del país, algunos de Estados Unidos. Nadie ha logrado que pronuncie ni una sílaba». Me incorporé despacio, sin romper el contacto visual con Mateo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo en el silencio tenso de la habitación. «¿Qué pasó hace 2 años?» El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Alejandro apretó la mandíbula, y vi cómo sus nudillos se tensaron hasta ponerse blancos. Cuando finalmente habló, su voz sonó como cristal quebrado. Su madre murió, frente a él. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras lanzadas a un pozo profundo, creando ondas que me alcanzaron hasta los huesos. Mateo seguía observándome, pero ahora había algo diferente en su mirada, como si estuviera esperando que yo también me rindiera, como todos los demás. Pero yo no era como todos los demás, y él estaba a punto de descubrirlo. 30 minutos después, el aire de mi oficina seguía espeso con la testosterona de 3 hombres armados y el perfume caro de un niño que olía a soledad. Alejandro se había acomodado en mi silla de escritorio como si fuera el dueño del lugar, sus dedos tamborileando un ritmo hipnótico contra la madera barnizada. El sonido me ponía los nervios de punta, como gotas de lluvia contra una ventana en una noche de tormenta. Mateo permanecía sentado en el sofá infantil,
sus piernas demasiado cortas para tocar el suelo, balanceándose ligeramente. Había tomado uno de mis cubos de colores y lo giraba entre sus manos pequeñas, el plástico produciendo un susurro suave cada vez que las piezas se rozaban. «Mis condiciones son simples», dije, manteniéndome de pie frente al escritorio, negándome a ser intimidada por la forma en que Alejandro había tomado posesión de mi espacio. El calor de su mirada sobre mi cuerpo me hacía cosquillas en la piel, pero no podía permitir que me distrajera. Trabajo sola con el niño, sin guardaespaldas, sin armas, sin presión. Alejandro alzó una ceja oscura, y por un momento vi un destello de algo parecido a la diversión en sus ojos. «¿Está estableciendo reglas para mí, doctora?» Pero su voz tenía un filo peligroso que me recorrió la columna vertebral como una caricia de terciopelo sobre piel desnuda. Me crucé de brazos, sintiendo cómo la tela de mi blusa se tensó contra mis pechos, y noté cómo su mirada descendió un segundo antes de volver a mis ojos. «Pero estoy estableciendo las condiciones bajo las cuales puedo ayudar a su hijo». Mi pulso se aceleró, pero mantuve la voz firme. Y Mateo necesita sentirse seguro. Los niños traumatizados pueden detectar la violencia a kilómetros de distancia. Es como un olor que se adhiere a la ropa. Fue entonces cuando algo cambió en su expresión. La máscara de control absoluto se resquebrajó apenas, y vi al padre desesperado que se escondía detrás del jefe de la mafia. Sus hombros se tensaron bajo la tela cara de su traje, y tragó saliva de una manera que me hizo querer acercarme y tocar esa garganta fuerte, sentir su pulso bajo mis dedos. ¿Y si no acepto sus condiciones? Me acerqué un paso, luego otro, hasta que pude oler su colonia mezclada con algo más primitivo y masculino. Café, cuero y esa esencia indefinible de poder que emanaba de su piel como calor. Entonces buscará al especialista número 16, y Mateo seguirá en silencio. Sus ojos se entornaron peligrosamente, pero no retrocedí. Podía sentir el calor de su cuerpo a través del escritorio que nos separaba, como ondas invisibles que hacían que mi piel se erizara. Detrás de nosotros, Mateo había dejado de jugar con el cubo y nos observaba con esos ojos demasiado viejos para su cara pequeña. «Nadie me ha hablado así en años», murmuró Alejandro, su voz tan baja que tuve que inclinarme ligeramente para escucharlo. El movimiento me acercó peligrosamente a él, y por un instante nuestros rostros estuvieron separados por apenas centímetros. Pude ver las pequeñas cicatrices en su mentón, la forma en que sus pestañas oscuras enmarcaban esos ojos que habían visto demasiada muerte. «Tal vez ese sea parte del problema», susurré, sintiendo cómo mi aliento se mezclaba con el suyo en el espacio diminuto entre nosotros. Por un momento, el mundo se redujo a esa burbuja de tensión eléctrica. Su perfume me mareaba, una mezcla de bergamota y algo más oscuro, más peligroso. Podía ver el pulso latiendo en su cuello, la forma en que sus pupilas se dilataron ligeramente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado, y tuve la sensación absurda de que podía leer cada uno de mis pensamientos en la expresión de mi cara. Entonces, un pequeño sonido nos devolvió a la realidad. Mateo había dejado caer el cubo, y las piezas de colores se esparcieron por el suelo con un repiqueteo suave como lluvia sobre tejado de zinc. El niño nos miraba con una intensidad que me partió el corazón, como si estuviera memorizando este momento, archivándolo junto con todos los otros recuerdos dolorosos que guardaba en silencio. Alejandro se echó hacia atrás en la silla, rompiendo el hechizo, pero sus ojos nunca dejaron los míos. «Muy bien, doctora Morales. Acepto sus condiciones». Se puso de pie con una gracia felina que me hizo tragar saliva, su altura imponente llenando el espacio entre nosotros. Pero sepa esto, si algo le pasa a mi hijo bajo su cuidado, no habrá lugar en este mundo donde pueda esconderse de mí. La amenaza debería haberme aterrorizado. En lugar de eso, me envió una descarga de adrenalina directamente al vientre. 3 días después, el aroma a crayones de cera y papel nuevo llenaba mi oficina cuando Mateo regresó para su segunda sesión. Esta vez llegó solo con Alejandro, sin la escolta armada, y pude notar inmediatamente cómo los hombros del niño estaban menos tensos.
aunque sus dedos aún se aferraban a la mano de su padre como si fuera su único ancla en el mundo. El traje de Alejandro era diferente hoy, gris carbón en lugar de negro, y la camisa blanca sin corbata le daba un aire menos intimidante. Casi humano. Cuando se inclinó para besar la frente de Mateo antes de dejarlo conmigo, capté una nueva fragancia mezclada con su colonia habitual, el olor dulce y limpio del champú infantil. La imagen de él bañando a su hijo pequeño me golpeó como un puño en el estómago, tan inesperadamente tierna que tuve que apartar la mirada. «1 hora», murmuró, sus ojos encontrándose con los míos por encima de la cabeza de Mateo. «Estaré esperando en el auto». Cuando la puerta se cerró detrás de él con un clic suave, el silencio en la habitación cambió de calidad. Ya no era el silencio tenso de la primera visita, sino algo más expectante, como el aire antes de una tormenta de verano. Me senté en el suelo frente a Mateo, quien había elegido el mismo lugar en el sofá infantil de la vez anterior. Sus piernas colgaban libremente ahora, y notó que llevaba zapatos diferentes, tenis rojos con luces que parpadeaban cada vez que movía los pies. El pequeño destello intermitente era hipnótico en la penumbra suave de mi oficina. «¿Te gustan los rompecabezas, Mateo?» Saqué una caja de madera con piezas grandes y coloridas. El niño observó mis movimientos con esa intensidad característica suya, como si estuviera catalogando cada gesto, cada expresión. En lugar de responder, se deslizó del sofá hasta el suelo alfombrado y se sentó frente a mí, sus rodillas casi tocando las mías. El calor de su pequeño cuerpo era reconfortante, y cuando alcanzó la primera pieza del rompecabezas, nuestros dedos se rozaron accidentalmente. Su piel era sorprendentemente cálida y suave, como terciopelo tibio. Trabajamos en silencio durante 10 minutos. El único sonido era el susurro de las piezas deslizándose sobre la madera y el tic-tac del reloj de pared. Mateo tenía una concentración extraordinaria para su edad. Sus cejas pequeñas, fruncidas en perfecta concentración, mientras giraba una pieza entre sus dedos, buscando el lugar exacto donde encajara. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una pieza se le resbaló de las manos y rodó debajo del sofá. Sin pensarlo, ambos nos inclinamos al mismo tiempo para recuperarla, y nuestras frentes casi se tocaron. Por un instante, estuvimos tan cerca que pude ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones, idénticas a las de su padre. «Me está muy lejos», susurré, más para mí misma que para él. Mateo me miró directamente a los ojos por primera vez desde que nos conocimos. No habló, pero algo pasó entre nosotros en ese momento, una conexión silenciosa que me erizó la piel. Lentamente, muy despacio, extendió su mano pequeña y tocó mi mejilla con la yema de los dedos, como si estuviera verificando que yo era real. Mi corazón se detuvo. El gesto era tan tierno, tan inesperado, que sentí lágrimas picándome en los ojos. Su tacto era liviano como una pluma, pero dejó una marca invisible en mi piel que sabía que llevaría para siempre. «Y eres muy valiente, Mateo», murmuré, cubriéndome su mano pequeña con la mía. Por un momento, creí ver un destello de algo en sus ojos. No palabras, pero sí comunicación, un reconocimiento, una chispa diminuta de confianza que se encendía en la oscuridad de su mundo silencioso. Fue entonces cuando escuché el motor del auto en la calle. Alejandro estaba regresando, probablemente inquieto por estar lejos de su hijo tanto tiempo. Mateo también lo escuchó. Su cabeza se giró hacia la ventana, y una sonrisa pequeña, casi imperceptible, curvó sus labios. Se puso de pie de un salto, corrió hacia la ventana y presionó su nariz contra el cristal, sus alientos creando pequeños círculos de vapor en la superficie fría. Sus manos pequeñas se apoyaron contra el vidrio, y pude ver cómo sus hombros se relajaron al confirmar que su padre había vuelto. Cuando Alejandro entró momentos después, Mateo corrió hacia él como una bala pequeña, lanzándose contra sus piernas con una fuerza que hizo que el hombre poderoso tambaleara ligeramente. Alejandro lo levantó sin esfuerzo, y Mateo enterró su cara en el cuello de su padre, inhalando profundamente como si necesitara asegurarse de que olía familiar,
Seguro. ¿Cómo estuvo? Los ojos de Alejandro me buscaron por encima de la cabeza de su hijo, y había algo diferente en su mirada. Más suave, más vulnerable. Hicimos progreso, dije, todavía sintiendo el fantasma del tacto de Mateo en mi mejilla. Pero mientras los veía irse, me di cuenta de que no era solo Mateo quien había hecho progreso. Algo en mí también había cambiado, y la idea me asustaba tanto como me emocionaba. Una semana después, me encontré parada frente a los portones de hierro forjado más imponentes que había visto en mi vida. La mansión de Los Vega se alzaba detrás de ellos como un palacio moderno. Todas líneas limpias y ventanales enormes que reflejaban el cielo dorado del atardecer. El aroma de los jazmines que trepaban por los muros se mezclaba con el olor a asfalto tibio y el ozono que precedía a la lluvia vespertina. Mi propuesta había sido arriesgada. Si Mateo necesitaba sentirse seguro para hablar, entonces debíamos trabajar en el lugar donde se sentía más protegido, su hogar. Alejandro había accedido después de 3 días de reflexión, y ahora yo estaba aquí, con mi maletín de herramientas terapéuticas, a punto de cruzar la línea entre mi mundo profesional y el suyo. El intercomunicador crujió antes de que pudiera presionar el botón. «Doctora Morales, la están esperando». Los portones se abrieron con un susurro mecánico suave, y conduje mi pequeño auto por el sendero de adoquines que serpenteaba entre jardines perfectamente manicurados. Cada árbol, cada arbusto, cada flor parecía colocada con precisión militar. Era hermoso y aterrador a la vez, como todo lo relacionado con Alejandro Vega. Mateo me estaba esperando en la puerta principal, vestido con jeans y una camiseta de dinosaurios que lo hacía ver exactamente como lo que era, un niño normal de 7 años. Su sonrisa tímida cuando me vio salir del auto me calentó el corazón de una manera que no esperaba. Corrió hacia mí con esos pasos saltarines característicos de los niños, y cuando llegó a mi lado, deslizó su mano pequeña en la mía sin dudar. La confianza de ese gesto me atravesó como una flecha dulce. Su palma era cálida y ligeramente húmeda por la emoción, y podía sentir su pulso acelerado a través de la piel fina de su muñeca. Me preguntó cuánto tiempo había pasado desde que alguien había corrido hacia mí con esa alegría pura e incondicional. «Hola, campeón», murmuré, apretando suavemente su mano. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro emergió de las sombras del porche como una pantera que sale de su guarida, y el aire se cargó instantáneamente de esa electricidad peligrosa que parecía seguirlo a todas partes. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca remangada hasta los codos, exponiendo antebrazos bronceados y musculosos que hicieron que mi boca se secara. Sus pies descalzos contra las baldosas de mármol produjeron un sonido sorprendentemente íntimo, como si hubiera capturado un momento privado de su vida. «Bienvenida a mi hogar», dijo, y había algo diferente en su voz aquí, en su territorio. Más relajado, pero también más intenso, como si hubiera bajado una de sus muchas máscaras. El interior de la mansión era una sinfonía de texturas caras, mármol pulido que reflejaba la luz como espejos, maderas exóticas que olían a cera de abeja y limón, y alfombras tan suaves bajo mis pies que parecían nubes. Pero lo que más me impactó fue lo cálido que se sentía el lugar. Había juguetes esparcidos por la sala principal, libros infantiles apilados en las mesas, y fotografías familiares que mostraban a un Alejandro sonriente que nunca había visto antes. ¿Sorprendida? Su voz venía de muy cerca detrás de mí, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo contra mi espalda. Su aliento rozó mi oreja cuando añadió: «Esperaba algo más siniestro». Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la base de la columna, y tuve que concentrarme en respirar de manera uniforme. Esperaba una fortaleza. Esto se siente como un hogar, porque lo es. Su mano se posó ligeramente en mi espalda baja, guiándome hacia la sala principal. El contacto era casual, cortés, pero envió ondas de calor a través de la tela de mi blusa hasta mi piel. Mateo necesita normalidad, estabilidad, todo lo que su mundo anterior no tenía. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando en la alfombra de la sala, rodeados de cojines y juguetes. Mateo estaba completamente diferente aquí, más relajado,
más dispuesto a participar en las actividades. Construimos torres con bloques que él derribaba con risas silenciosas pero genuinas, y jugamos con plastilina que olía a vainilla y dejaba residuos coloridos bajo nuestras uñas. Alejandro se mantuvo cerca pero no intrusivo, trabajando en su laptop desde un sillón cercano. De vez en cuando levantaba la vista, y nuestras miradas se encontraban por encima de la cabeza de Mateo. Cada intercambio visual era como un pequeño cortocircuito eléctrico que me hacía perder el hilo de lo que estaba haciendo. Fue durante una de esas miradas cuando Mateo hizo algo extraordinario. Tomó un trozo de plastilina roja y la moldeó cuidadosamente en forma de corazón. Luego, sin decir palabra, me lo puso en la palma de la mano y cerró mis dedos sobre él. La plastilina estaba tibia por el calor de sus manitas, y pude sentir cómo se deformaba ligeramente bajo la presión de mi puño cerrado. Cuando levanté la vista, Alejandro nos estaba observando con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos se habían vuelto más oscuros, más intensos, y había algo en la forma en que me miraba que hizo que el aire en mis pulmones se sintiera espeso como miel. «Sí creo», dijo lentamente, «que va a tener que quedarse a cenar». La cena había sido sorprendentemente normal. Mateo se había sentado entre Alejandro y yo en la mesa de comedor de mármol negro, usando sus cubiertos pequeños para cortar pedazos diminutos de pollo a la plancha, mientras nosotros hablábamos en voz baja sobre todo y nada. El aroma de las velas de vainilla se mezclaba con el olor a ajo y hierbas frescas que flotaba desde la cocina, creando una atmósfera doméstica que contrastaba violentamente con todo lo que sabía sobre el hombre sentado frente a mí. Ahora, 2 horas después, Mateo dormía profundamente en mi regazo en el sofá de la sala, su respiración suave y regular contra mi pecho. Sus pestañas oscuras creaban sombras diminutas sobre sus mejillas, y tenía un puño pequeño cerrado alrededor de mi dedo índice, como si incluso en sueños necesitara asegurarse de que no me fuera. Alejandro se había servido un whisky y estaba parado junto a la ventana que daba al jardín, contemplando la lluvia que había comenzado a caer. Las gotas contra el cristal creaban un ritmo hipnótico, como un tambor suave que marcaba el tiempo en la penumbra dorada de la habitación. Su perfil se veía tallado en granito contra la luz tenue, y podía ver la tensión en sus hombros bajo la camisa blanca. «Hábleme de ella», murmuré, manteniendo mi voz lo suficientemente baja para no despertar a Mateo. Sus dedos se tensaron alrededor del vaso de cristal, y por un momento pensé que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como papel de lija contra seda. A Sofía era luz pura, todo lo opuesto a mí. Tomó un sorbo largo de whisky, y pude ver cómo tragaba con dificultad. La conocí en una galería de arte. Ella estaba admirando una pintura de niños jugando en un parque, y tenía lágrimas en los ojos porque era tan hermosa que le dolía el corazón. Una punzada de algo parecido a los celos me atravesó el pecho, tan inesperada que me dejó sin aliento. La imagen de Alejandro enamorándose de una mujer sensible y artística me hizo apretar instintivamente mi brazo alrededor de Mateo, como si el niño fuera mi ancla a la realidad. Sabía quién era yo, continuó, acercándose al sofá pero sin sentarse. Sabía de qué familia venía, a qué me dedicaba, pero de alguna manera pensó que podía salvarme, que el amor sería suficiente para alejarme de todo esto. ¿Y lo intentó? La pregunta salió más ronca de lo que esperaba. Alejandro se giró hacia mí, y la expresión en su rostro me partió el corazón. Era dolor puro, cristalizado en facciones masculinas que habían visto demasiada muerte. Se casó conmigo, me dio un hijo, transformó esta casa en un hogar. Por 3 años, casi me convenció de que era posible ser un hombre diferente. Se sentó finalmente en el borde de la mesa de café, tan cerca que pude oler el whisky en su aliento, mezclado con su colonia, y algo más primitivo y masculino que me hizo tragar saliva. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir desnuda, expuesta, como si pudiera ver cada pensamiento secreto que había tenido sobre él. Los Herrera decidieron enviar un mensaje. Mateo y Sofía estaban en el parque, el mismo que ella había visto en esa pintura tantos años antes.
Su voz se quebró ligeramente, y tuve que resistir el impulso de extender la mano y tocar su mejilla. 3 disparos. Directo al corazón. Mateo vio cómo la sangre de su madre se extendía sobre el pasto verde como pintura roja. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Mateo se movió ligeramente en mis brazos, susurrando algo inaudible en sueños, y mi corazón se contrajo dolorosamente. No podía imaginar el horror de presenciar algo así siendo tan pequeño, la forma en que esa imagen se habría grabado en su mente infantil como una quemadura permanente. «Por eso no habla», whisperé, y no era una pregunta. «Los doctores dicen que es trauma selectivo, que su mente decidió cerrarse para protegerlo». Alejandro se inclinó hacia adelante, sus codos apoyándose en sus rodillas, y súbitamente estuvimos tan cerca que pude ver las pequeñas líneas de fatiga alrededor de sus ojos. Pero yo sé la verdad. No habla porque las últimas palabras que escuchó de su madre fueron «Te amo, mi cielo», y él cree que si vuelve a hablar, esas palabras van a desaparecer para siempre. Las lágrimas se agolparon en mis ojos antes de que pudiera detenerlas. La mano de Alejandro se movió como si fuera a tocar mi mejilla, pero se detuvo a centímetros de mi piel, sus dedos temblando ligeramente en el aire cargado entre nosotros. «Isabela», murmuró mi nombre como una oración, y por primera vez noté que había dejado de llamarme doctora Morales. Fue entonces cuando Mateo se despertó en mis brazos, sus ojos pequeños abriéndose lentamente para encontrar a su padre tan cerca de mí. Pero en lugar de parecer confundido o molesto, sonrió. Una sonrisa pequeña y secreta que me hizo preguntarme exactamente qué era lo que veía en nosotros, que nosotros mismos no podíamos admitir todavía. El mensaje llegó a las 3 de la madrugada de un martes, deslizándose bajo la puerta de mi apartamento como una serpiente venenosa. El papel era grueso, caro, y olía a tabaco y algo más siniestro que no pude identificar. Mis dedos temblaron mientras desplegaba la nota, la textura rugosa del papel contrastando violentamente con la suavidad de mis palmas sudorosas. Deje de jugar a la casita con el niño Vega, o descubrirá que se siente perder todo lo que ama. Los Herrera no olvidan. Las letras estaban escritas en tinta roja que parecía demasiado brillante, demasiado fresca, como si acabara de salir de una vena abierta. El sonido de mi corazón golpeando contra mis costillas llenó el silencio de mi pequeño apartamento, tan fuerte que temí que los vecinos pudieran escucharlo a través de las paredes delgadas. Mis manos no dejaban de temblar mientras marcaba el número de Alejandro. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y justo cuando pensé que saltaría el buzón de voz, su voz ronca atravesó la línea como terciopelo negro. «Isabella, ¿qué pasó?» No había preguntado por qué lo llamaba a las 3 de la madrugada. No había fingido estar dormido. Simplemente sabía que algo estaba mal. Y esa certeza en su voz me envió una descarga de pánico y alivio a través de mis venas. Recibí una amenaza. Los Herrera. Las palabras salieron entrecortadas, mi respiración demasiado rápida y superficial. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Pude escuchar el crujido del cuero, probablemente su cama mientras se incorporaba, y luego el sonido de sus pies descalzos contra el piso de madera. «No te muevas de donde estás. Voy para allá». La línea se cortó antes de que pudiera protestar, y me quedé parada en mi sala de estar en camisón, sosteniendo el teléfono contra mi pecho como si fuera un talismán protector. El aroma a café frío de la mañana anterior todavía flotaba en el aire, mezclándose con mi perfume y el olor metálico del miedo que parecía emanar de mi propia piel. 20 minutos después, escuché el rugido de un motor poderoso en la calle. Me asomé por la ventana y vi una caravana de 3 autos negros estacionándose frente a mi edificio, con la precisión militar de una operación táctica. Mi estómago se contrajo cuando vi a Alejandro salir del auto del medio, vestido completamente de negro, moviéndose con esa gracia letal que había aprendido a asociar con peligro extremo. Cuando abrí la puerta, antes de que pudiera siquiera pronunciar su nombre, me encontré envuelta en sus brazos. Su abrazo era férreo, desesperado,
como si hubiera estado corriendo hacia mí durante horas en lugar de minutos. Su colonia familiar se mezclaba con el olor a cuero de su chaqueta y algo más áspero, más primitivo, el aroma del miedo por alguien que amaba. ¿Estás herida? Y sus manos recorrieron mis brazos, mi espalda, buscando signos de daño con una urgencia que me cortó la respiración. No estoy bien, susurré contra su pecho, pero mi voz sonaba pequeña incluso para mis propios oídos. Sus dedos encontraron mi barbilla y me obligaron a mirarlo. Sus ojos eran más oscuros de lo que los había visto jamás, casi negros en la luz tenue del pasillo, y había una furia ardiendo en ellos que me hizo retroceder involuntariamente. «Esto es culpa mía», murmuró, su pulgar trazando la línea de mi mejilla con una ternura que contrastaba violentamente con la violencia que irradiaba del resto de su cuerpo. «Te puse en peligro al dejarte entrar en nuestras vidas. Alejandro». «No, sí». Su frente se apoyó contra la mía, y pude sentir su aliento cálido mezclándose con el mío en el espacio diminuto entre nosotros. «Los Herrera saben que significas algo para nosotros. Para mí. Y ahora eres un objetivo». Sus palabras me golpearon como puños. «Significas algo para mí». No era una declaración de amor, pero era una admisión de algo que había estado creciendo entre nosotros, como una planta venenosa y hermosa, algo que habíamos estado evitando nombrar. El sonido de pasos pesados en las escaleras nos interrumpió. Uno de sus hombres apareció en el rellano, un gigante con cicatrices en el cuello que mantenía una mano dentro de su chaqueta. «Jefe, tenemos que movernos. Los Herrera tienen ojos en todo el barrio». Alejandro maldijo en voz baja, una palabra en español que nunca lo había escuchado usar, cruda y violenta. Luego sus ojos volvieron a los míos, y vi algo que me aterrorizó más que cualquier amenaza. Vi a un hombre que estaba a punto de alejarse para protegerme. «Voy a sacarte de la ciudad esta noche. Mi gente te llevará a un lugar seguro hasta que esto termine. ¿Y Mateo?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Algo cambió en su expresión, una vulnerabilidad que me atravesó como una bala. «Mateo te necesita, pero yo necesito que estés viva más de lo que él necesita terapia». El rugido de motores en la calle de abajo nos hizo girar hacia la ventana. Autos desconocidos se acercaban rápidamente, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. «Demasiado tarde», gruñó el hombre de las cicatrices. Alejandro me empujó detrás de él, su cuerpo convirtiéndose instantáneamente en un escudo humano, y por primera vez comprendí completamente en qué mundo me había metido. 3 semanas después del incidente con los Herrera, me encontré sentada en el piso de la habitación de Mateo, rodeada de juguetes esparcidos y dibujos a medio terminar. La casa segura donde Alejandro nos había llevado era una villa en las montañas, lejos de la ciudad y de los ojos curiosos, donde el aire olía a pinos y tierra húmeda en lugar de humo y peligro. Pero a pesar de la tranquilidad aparente, podía sentir la tensión acumulándose en los pequeños hombros de Mateo como una tormenta a punto de estallar. El niño había estado más retraído desde el traslado, sus ojos perdiendo lentamente la chispa de progreso que habíamos logrado durante nuestras sesiones en la mansión. Sus pequeños dedos temblaban cuando sostenía los crayones, y había vuelto a aferrarse a mi mano con esa desesperación silenciosa que me partía el corazón. El sonido de pasos pesados en el pasillo anunció la llegada de Alejandro. Había estado más protector, más presente desde la amenaza, apenas saliendo de nuestro lado durante el día y durmiendo en la habitación contigua durante las noches. Su presencia constante era tanto un consuelo como una distracción. Cada vez que entraba en una habitación, mi pulso se aceleraba involuntariamente, y tenía que concentrarme en respirar de manera uniforme. «¿Cómo va todo aquí?» Y su voz sonaba cansada, y cuando levanté la vista, pude ver las líneas de tensión marcadas alrededor de sus ojos. Llevaba una camisa gris que se adhería a su torso de maneras que me hacían perder el hilo de mis pensamientos, y sus mangas estaban remangadas, exponiendo antebrazos bronceados que todavía llevaban marcas de cicatrices antiguas. «Estamos trabajando en expresar emociones», murmuré, señalando el dibujo que Mateo había estado creando.
Era una imagen perturbadora. Figuras oscuras persiguiendo a una figura pequeña y solitaria, todo pintado en rojos y negros intensos que gritaban dolor y miedo. Alejandro se acercó y se arrodilló besí de nosotros, su rodilla rozando mi hombro mientras se inclinaba para observar mejor el dibujo. El contacto casual envió una descarga eléctrica a través de mi brazo, y tuve que apretar los puños para evitar temblar. Su colonia familiar se mezclaba con el olor a lápices de colores y el aroma limpio del detergente que había usado para lavar la ropa de Mateo esa mañana. «Mateo», dijo suavemente, su voz tomando esa calidad especial que reservaba solo para su hijo. «¿Puedes contarle a Isabela quiénes son estas personas en tu dibujo?» El niño levantó la vista hacia su padre, luego hacia mí, y vi algo diferente en sus ojos. No era la resistencia usual o el miedo, sino algo más profundo. Una lucha interna que podía ver desarrollándose en tiempo real a través de las expresiones que cruzaban su cara pequeña. Sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera probando la sensación de formar palabras después de tanto tiempo. El sonido que salió fue apenas un susurro, tan bajo que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharlo. Los hombres malos. El mundo se detuvo. El aire en mis pulmones se solidificó y sentí como si el tiempo mismo hubiera pausado para marcar este momento. Alejandro se quedó completamente inmóvil besí de mí, tan quieto que pude escuchar el latido acelerado de su corazón. «Los hombres malos, mi amor», murmuré, mi voz apenas funcionando. Mateo asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas que habían estado contenidas durante demasiado tiempo, y los que se llevaron a mamá. Las palabras salieron más claras esta vez, y con ellas se rompió algo en el aire de la habitación. Alejandro emitió un sonido que era parte sollozo, parte rugido de alivio, y antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, sus brazos se cerraron alrededor de ambos, Mateo y yo, envolviéndonos en un abrazo que olía a desesperación, gratitud y algo más profundo que no me atrevía a nombrar. «Mi niño», susurró Alejandro contra el cabello de su hijo, su voz quebrada por la emoción. «Mi valiente niño». Mateo se derritió contra su padre, pero mantuvo una de sus manos pequeñas firmemente agarrada a mi blusa, como si necesitara ancla en ambos para sentirse lo suficientemente seguro como para seguir hablando. Su cuerpo pequeño temblaba entre nosotros, liberando años de silencio forzado en ondas que podía sentir contra mi piel. «Papá», murmuró Mateo, y esta vez la palabra salió clara y fuerte. «¿Isabela se va a quedar?» La pregunta cayó entre nosotros como una piedra lanzada en aguas tranquilas, creando ondas que me alcanzaron hasta los huesos. Los ojos de Alejandro se encontraron con los míos por encima de la cabeza de su hijo, y vi en ellos una vulnerabilidad tan cruda que me cortó la respiración. No era solo gratitud lo que había en esa mirada oscura. Era necesidad. Era posesión. Era una pregunta silenciosa que me hizo temblar desde el centro de mi ser. «Eso», dijo lentamente, sin apartar sus ojos de los míos, «depende de Isabela». El peso de esa respuesta se asentó en mi pecho como plomo fundido. Porque sabía, con una certeza que me aterrorizó, que ya no se trataba solo de terapia para Mateo. Se trataba de 3 personas rotas que habían encontrado algo parecido a la totalidad en los brazos de los otros. Y los hombres como Alejandro Vega no dejaban ir las cosas que consideraban suyas. Esa noche, después de acostar a Mateo, me encontré sola con Alejandro en la terraza de la villa, donde el aire de montaña llevaba el aroma a madreselva y tierra húmeda después de la lluvia vespertina. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como estrellas caídas, y el sonido suave de los grillos creaba una sinfonía nocturna que contrastaba violentamente con el caos que había en mi corazón. Alejandro estaba apoyado contra la barandilla de piedra, una copa de vino tinto en su mano, observando el paisaje con esa intensidad característica que me hacía sentir como si pudiera ver a través de las montañas hasta los secretos del universo. Su camisa blanca estaba parcialmente abierta, y podía ver el movimiento hipnótico de su pecho subiendo y bajando con cada respiración. La brisa nocturna jugaba con su cabello negro, despeinándolo de una manera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. «Gracias»,
murmuró sin girar la cabeza hacia mí. Su voz tenía una calidad ronca que me envió escalofríos por la columna vertebral. ¿Por qué? Me acerqué hasta quedar a su lado, nuestros hombros casi tocándose, y el calor de su cuerpo me alcanzó a través del aire fresco de la noche. Por devolverme a mi hijo. Se giró hacia mí entonces, y la expresión en su rostro me robó el aliento. Era pura gratitud mezclada con algo más oscuro, más peligroso. Por arriesgar tu vida para ayudarnos. Sus dedos se movieron como si fueran a tocar mi mejilla, pero se detuvieron a centímetros de mi piel, temblando ligeramente en el aire cargado entre nosotros. Podía sentir el calor de su palma irradiando hacia mi cara, tan tentador que tuve que apretar los puños para no inclinarme hacia ese toque casi, pero no del todo. «Ya, Alejandro», susurré, y su nombre en mis labios sonó como una confesión. «No digas mi nombre así», murmuró, su voz áspera como whisky derramado sobre terciopelo. «No, a menos que estés preparada para las consecuencias». Un temblor me recorrió desde el centro del vientre hasta las puntas de los dedos. «¿Qué consecuencias?». En lugar de responder, dio un paso hacia mí, y súbitamente el aire entre nosotros se volvió denso como miel. Su mano finalmente encontró mi mejilla. Sus dedos ásperos contrastando con la suavidad de mi piel, de una manera que me hizo cerrar los ojos involuntariamente. Su pulgar trazó la línea de mi pómulo con una reverencia que me partió el corazón, como si fuera algo precioso que podría romperse si no tenía cuidado. «La consecuencia», murmuró, su aliento cálido mezclándose con el mío, «es que no podré dejarte ir. Nunca». Sus palabras deberían haberme asustado. Deberían haber activado todas las alarmas en mi cabeza sobre hombres peligrosos y relaciones tóxicas. En lugar de eso, encendieron un fuego en mi vientre que se extendió como lava fundida a través de mis venas. «¿Y si no quiero que me dejes ir?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cruda honestidad destilada en sonido. Sus ojos se oscurecieron hasta volverse casi negros, y pude ver el músculo de su mandíbula tensándose mientras luchaba por mantener el control. «Isabela, no sabes lo que estás diciendo. No sabes qué tipo de hombre soy». «Sé exactamente qué tipo de hombre eres». Me acerqué un paso más, hasta que nuestros cuerpos estuvieron separados por apenas un suspiro. «Eres un hombre que mataría por proteger a su hijo, un hombre que arriesgó todo para darle a Mateo una oportunidad de sanar, un hombre que se culpa por cosas que están fuera de su control». Sus dedos se tensaron contra mi mejilla, y pude sentir el temblor que recorría su cuerpo como una corriente eléctrica. «Soy un criminal, Isabella. Mis manos tienen sangre que nunca se lavará completamente. Y yo soy una mujer que se enamoró de un criminal». Las palabras cayeron entre nosotros como bombas, creando ondas que podía sentir reverberando en mis huesos. Por un momento, el mundo entero se redujo al sonido de nuestras respiraciones entrelazándose y al latido acelerado de nuestros corazones. Sus ojos buscaron los míos, como si estuviera buscando cualquier signo de duda, cualquier indicio de que me echaría atrás. ¿Sabes lo que significa eso? Su voz era apenas un whisper ronco. ¿Sabes lo que estás aceptando? Significa, murmuré, levantando mi mano para cubrir la suya contra mi mejilla, que ya no hay vuelta atrás. Para ninguno de nosotros, fue entonces cuando se quebró su control. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me habló de semanas de resistencia, de noches en vela pensando en este momento, de una necesidad tan profunda que dolía físicamente. Su beso sabía a vino tinto y a promesas peligrosas, y cuando sus brazos se cerraron alrededor de mí, supe que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Pero mientras me perdía en el calor de su abrazo, un sonido distante me hizo abrir los ojos. El crujir de gravilla bajo neumáticos en el sendero de entrada. Alejandro se tensó contra mí, sus instintos alertas incluso en medio de la pasión. «Espera», murmuró contra mis labios, su cuerpo ya moviéndose hacia la posición defensiva. Alguien había encontrado nuestra casa segura. En segundos, Alejandro se transformó del hombre que acababa de besarme con ternura desesperada en el predador letal que había construido un imperio sobre sangre y miedo.
Su cuerpo se tensó como un resorte comprimido, y pude sentir la violencia irradiando de él como calor de un incendio. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores mientras escudriñaba la oscuridad más allá de los jardines. Ve a la habitación de Mateo. Cierra la puerta con llave. No salgas sin importar lo que escuches. Su voz era hielo puro, tan diferente del tono cálido que había usado momentos antes que me hizo temblar. Mis piernas se sintieron como gelatina mientras me obligaba a moverme hacia la casa. El aroma a madreselva que había sido tan romántico minutos antes, ahora olía empalagoso, casi nauseabundo, mezclándose con el olor metálico del miedo que emanaba de mi propia piel. Cada paso en las baldosas frías de la terraza sonaba como disparos en el silencio tenso de la noche. Cuando llegué a la habitación de Mateo, lo encontré sentado en su cama, abrazando un oso de peluche contra su pecho pequeño. Sus ojos estaban alerta, demasiado conocedores para un niño de su edad, y supe que había escuchado los autos también. El terror que vi en su expresión me partió el corazón, pero había algo más. Una aceptación resignada que me habló de cuántas veces había vivido este tipo de momentos. «Isabela», susurró, y su voz temblaba como una hoja en tormenta. «¿Los hombres malos nos encontraron?» Y me senté en el borde de su cama y lo atraje hacia mis brazos, sintiendo cómo su cuerpo pequeño se acurrucaba contra mí buscando protección. Su piel estaba fría a pesar del calor de la noche, y podía sentir su corazón latiendo como un colibrí atrapado contra mi pecho. «Y tu papá va a cuidarnos», murmuré contra su cabello, tratando de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. «Él nunca va a dejar que te lastimen». El sonido de voces airadas llegó desde abajo, mezclándose con el crujir de pasos pesados sobre grava. No podía distinguir las palabras, pero el tono era amenazante, cargado de violencia contenida, que me hizo apretar más fuerte a Mateo contra mí. Sus deditos se aferraron a mi blusa con tanta fuerza que pude sentir sus uñas pequeñas a través de la tela. Luego escuchamos algo que me heló la sangre, el sonido inconfundible de disparos. No eran muchos, tal vez 3 o 4, pero cada uno resonó en la noche como truenos. Mateo se tensó en mis brazos, un sollozo silencioso sacudiendo sus hombros pequeños. «Shh, mi amor», susurré, meciendo lentamente mientras trataba de controlar mis propios temblores. «Todo va a estar bien». Pero no estaba segura de si estaba tratando de consolarlo a él o a mí misma. Los minutos que siguieron se sintieron como horas. El silencio que descendió después de los disparos era más aterrador que el ruido había sido. Mi mente se llenó de imágenes horribles. Alejandro herido, sangrando en la grava oscura, sus ojos perdiendo lentamente esa intensidad feroz que me había fascinado desde el primer día. Cuando finalmente escuchamos pasos subiendo las escaleras, ambos nos tensamos como animales acorralados. Mateo dejó de respirar por completo, y pude sentir su terror como una cosa viva entre nosotros. 3 golpes suaves en la puerta. Una pausa. Luego 2 más. «Isabela». «Soy yo». La voz de Alejandro me atravesó como un bálsamo. Y por primera vez en 20 minutos pude respirar completamente. Mateo se relajó en mis brazos, un suspiro tembloroso escapando de sus labios. Abrí la puerta con dedos temblorosos, y lo que vi me robó el aliento. Alejandro estaba parado en el umbral, vivo e intacto, pero había algo diferente en él. Su camisa estaba manchada con algo oscuro que preferí no identificar, y sus ojos tenían esa frialdad posviolencia que me recordó exactamente qué tipo de hombre había elegido amar. «¿Estás herido?» Y las palabras salieron como un susurro ronco. «No es mi sangre». Su respuesta fue directa, sin adornos, y confirmó mis peores sospechas sobre lo que había pasado en el jardín. Mateo se escabulló de mis brazos y corrió hacia su padre, envolviendo sus bracitos pequeños alrededor de las piernas de Alejandro, como si fuera su salvavidas personal. Alejandro lo levantó inmediatamente, presionando su cara contra el cuello de su hijo, y por un momento vi al hombre vulnerable que se escondía detrás de toda esa violencia. «Tenemos que irnos. Esta noche». Su mirada se encontró con la mía por encima de la cabeza de Mateo.
Los Herrera saben dónde estamos. Ya no hay lugares seguros. La realidad de lo que eso significaba me golpeó como un puño en el estómago. No más casas seguras. No más esconderse. Era hora de enfrentar el problema de frente. O correr para siempre. 4 días después, me encontré sentada en el despacho privado de Alejandro en su oficina del centro de la ciudad, respirando el aroma a cuero caro y papel viejo que impregnaba cada superficie pulida. Las ventanas blindadas filtraban la luz del sol vespertino, creando patrones dorados sobre el escritorio de caoba, donde descansaban documentos que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Alejandro se paseaba detrás de su silla como un depredador enjaulado, su traje negro inmaculado contrastando con la tensión que irradiaba de cada línea de su cuerpo. El sonido de sus zapatos de cuero contra el mármol marcaba un ritmo hipnótico que me ponía los nervios de punta. Cada paso calculado pero cargado de una energía nerviosa que nunca había visto en él antes. «Es la única manera», murmuró, deteniéndose finalmente para mirarme con esos ojos oscuros que habían visto demasiado. «Compro tu clínica. Nos casamos. Así tendrás la protección completa de mi nombre y mi organización». Sus palabras cayeron entre nosotros como piedras arrojadas en aguas tranquilas, creando ondas que podía sentir reverberando en mis huesos. Mi corazón se aceleró de una manera que no tenía nada que ver con romance y todo que ver con pánico puro. El anillo de compromiso que había aparecido en su escritorio esa mañana brillaba bajo la luz tenue, un diamante tan grande que parecía obsceno. «¿Y si digo que no?» Mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba, casi perdida en la vastedad de su oficina. Alejandro se acercó hasta quedar parado frente a mí, sus manos apoyándose en los brazos de mi silla, atrapándome entre su cuerpo y el cuero suave del asiento. Su proximidad me envolvió como una nube de calor y peligro, su colonia mezclándose con algo más primitivo que me hizo tragar saliva con dificultad. «O entonces los Herrera te matarán», dijo simplemente, como si estuviera comentando el clima. «Y Mateo volverá a su silencio, permanentemente esta vez». La amenaza implícita me golpeó como un puño en el estómago. No era chantaje emocional consciente, era la realidad cruda de su mundo, un mundo en el que el amor era un lujo que se pagaba con sangre, y la protección venía con cadenas doradas que brillaban como libertad pero pesaban como prisiones. «¿Y tú?», susurré, levantando la vista para encontrar sus ojos. «¿Qué ganas tú con esto?». Algo cambió en su expresión, una vulnerabilidad que se filtró a través de su máscara de control absoluto. Sus dedos se movieron hacia mi mejilla, rozando mi piel con una reverencia que me cortó la respiración. El contacto era eléctrico, enviando descargas de calor desde el punto donde me tocaba hasta cada terminación nerviosa de mi cuerpo. «Gano la posibilidad de mantenerte viva, de mantener a Mateo feliz, de pretender, aunque sea por un momento, que puedo ser el tipo de hombre que merece a una mujer como tú». Sus palabras estaban cargadas de una honestidad brutal que me partió el corazón. Pude ver la guerra interna reflejada en sus ojos, la batalla entre el hombre que quería ser y el monstruo que había tenido que convertirse para sobrevivir. Mi mano se movió sin mi permiso consciente, cubriendo la suya contra mi mejilla, y sentí el temblor casi imperceptible que recorría sus dedos. «Alejandro, no digas mi nombre así», murmuró, su voz ronca como whisky derramado sobre terciopelo negro. «No cuando estoy tratando de hacer lo correcto por primera vez en años». Fue entonces cuando escuchamos el sonido que había estado temiendo, pequeños pasos corriendo por el pasillo de mármol fuera de la oficina. Mateo había terminado de jugar en la sala de espera y venía a buscarnos. Sus risas cristalinas se filtraron bajo la puerta de roble, un sonido tan puro y lleno de vida que contrastaba violentamente con la conversación que estábamos teniendo. «Isabela». La voz de Mateo llegó amortiguada a través de la madera. «Papá, ¿podemos ir a casa ya?». «Casa». La palabra se clavó en mi pecho como una daga dulce. Para Mateo, hogar era donde estábamos los 3 juntos. Para él, ya éramos una familia, solo que los adultos no habían firmado los papeles todavía. Alejandro se enderezó lentamente, pero no se alejó de mí.
Sus ojos buscaron los míos con una intensidad que me hizo sentir desnuda, expuesta, como si pudiera ver cada pensamiento secreto que tenía sobre él, sobre nosotros, sobre el futuro imposible que estaba ofreciéndome en una bandeja de plata manchada de sangre. Él ya te considera su madre, murmuró, y había dolor en su voz. ¿Vas a romperle el corazón por principios? La pregunta se clavó en mi alma como una astilla envenenada, porque sabía que tenía razón. Mateo había florecido bajo mi cuidado, había vuelto a hablar, a sonreír, a confiar, y todo eso desaparecería si yo desaparecía de su vida. Tomé el anillo del escritorio, sintiendo el peso frío del metal contra mi palma. Era hermoso y terrible a la vez, una promesa de protección que venía envuelta en cadenas de oro. ¿Cuándo?, pregunté, y mi voz sonó como la de una extraña. La sonrisa que curvó sus labios fue parte alivio, parte triunfo y completamente peligrosa. Una semana después, me encontré parada frente al espejo de cuerpo completo en la suite nupcial de la mansión Vega, observando a una mujer que apenas reconocía. El vestido de seda marfil se adhería a mis curvas como una segunda piel, y el encaje francés que decoraba el escote olía levemente a lavanda y a las lágrimas de felicidad que habían derramado las costureras mientras trabajaban día y noche para tenerlo listo. Mis manos temblaban mientras ajustaba el velo que había pertenecido a la abuela de Alejandro, la tela antigua susurrando secretos de generaciones pasadas contra mis dedos nerviosos. El sonido de música de cuerdas flotaba desde el jardín de rosas, donde se celebraría la ceremonia. Una melodía suave que se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo distante de los invitados. Solo 50 personas, había insistido Alejandro. Familia cercana y asociados de confianza, suficientes para hacer oficial nuestra unión, pero no tantos como para convertirlo en un espectáculo. Un golpe suave en la puerta me hizo girar. Adelante. Mateo entró corriendo, y mi corazón se detuvo al verlo. Llevaba un pequeño smoking negro que lo hacía parecer una versión miniatura de su padre, con una corbata de moño que había insistido en ponerse él mismo, aunque estaba ligeramente torcida. En sus manos sostenía un ramo de flores silvestres que había recolectado del jardín. Sus caras pequeñas brillando con una alegría tan pura que me cortó la respiración. «Estás hermosa», murmuró, sus ojos grandes brillando con lágrimas de felicidad. «Y mamá habría querido que fueras feliz». Sus palabras me golpearon como un puño suave en el estómago. Era la primera vez que mencionaba a su madre desde que había comenzado a hablar de nuevo, y el hecho de que me diera su bendición de esta manera me hizo temblar desde el centro de mi ser. Me arrodillé hasta quedar a su altura, sintiendo cómo la seda del vestido se estiró contra mis rodillas, y tomé sus manos pequeñas entre las mías. «Mateo, mi amor», susurré, mi voz quebrada por la emoción. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Que yo sea parte de tu familia?» Su sonrisa fue tan brillante que rivalizaba con el sol que se filtraba por las ventanas. «Ya eres parte de mi familia. Solo estamos haciendo que sea oficial». Antes de que pudiera responder, otra figura apareció en el umbral. Alejandro se veía devastadoramente hermoso con su smoking negro hecho a medida, cada línea de su cuerpo irradiando un poder contenido que me hizo tragar saliva con dificultad. Su corbata de moño estaba perfectamente anudada, y había una rosa blanca en su solapa que combinaba con las flores del ramo de Mateo. Pero lo que me robó el aliento fue la expresión en su rostro cuando me vio. Era asombro puro, mezclado con algo más profundo y más peligroso. Sus ojos se oscurecieron mientras me observaban de pies a cabeza, y pude ver el músculo de su mandíbula tensándose como si estuviera luchando por mantener el control. «Cristo», murmuró, su voz ronca como papel de lija. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida». El calor se extendió por mi cuerpo como lava fundida, concentrándose en lugares que no debería estar pensando en nuestro día de boda. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo sus ojos siguieron cada movimiento, cada curva revelada por el vestido ceñido. «No deberías estar aquí», susurré, aunque no pude evitar dar un paso hacia él. «Es mala suerte ver a la novia antes de la ceremonia».
Una sonrisa peligrosa curvó sus labios. Mi vida ya está maldita, Isabela. Un poco más de mala suerte no puede empeorar las cosas. Mateo se movió entre nosotros, tomando nuestras manos y uniéndolas sobre su cabeza pequeña. Sus dedos eran cálidos y pegajosos por haber estado recogiendo flores, pero su toque era el ancla que necesitaba para mantenerme centrada en lo que realmente importaba aquí. Vamos, dijo con la sabiduría de alguien mucho mayor. Es hora de convertirnos oficialmente en una familia. El aire entre Alejandro y yo se cargó de electricidad mientras caminábamos hacia el jardín, nuestras manos entrelazadas por encima de la cabeza de Mateo. Podía escuchar mi pulso latiendo en mis oídos, mezclándose con la música que se volvía más fuerte a medida que nos acercábamos al altar improvisado bajo el arco de rosas blancas. Los invitados se pusieron de pie cuando aparecimos, pero sus rostros se difuminaron en un borrón de colores suaves. Lo único que podía ver claramente era el altar que nos esperaba, decorado con velas que parpadeaban en la brisa vespertina y flores que olían a promesas nuevas y segundas oportunidades. ¿Lista?, murmuró Alejandro, su aliento cálido contra mi oreja. Lo miré a los ojos, viendo en ellos una mezcla de esperanza y terror que reflejaba exactamente lo que sentía en mi propio corazón. Más lista de lo que pensé que estaría. Pero mientras dábamos nuestros primeros pasos hacia el altar, no pude evitar preguntarme si estaba caminando hacia mi salvación o hacia mi hermosa perdición. 6 meses después, me desperté en nuestra cama king size con el aroma a café recién hecho flotando desde la cocina y el sonido de risas infantiles filtrándose a través de las paredes de nuestra habitación renovada. La luz dorada del amanecer se derramaba a través de las cortinas de lino blanco que habíamos elegido juntos para reemplazar las pesadas cortinas de terciopelo negro que recordaban demasiado al pasado oscuro de Alejandro. Me estiré perezosamente entre las sábanas de seda egipcia, sintiendo el calor residual del cuerpo de mi esposo en el colchón besí de mí. Sus dedos habían trazado patrones invisibles sobre mi piel durante la madrugada. Una rutina íntima que había desarrollado en los meses desde nuestra boda, como si necesitara asegurarse constantemente de que yo seguía siendo real, seguía siendo suya. El anillo de casamiento en mi dedo capturó la luz matutina, enviando pequeños arcoíris danzantes across las paredes color marfil. Ya no se sentía extraño o pesado como durante las primeras semanas. Ahora era parte de mí, como las cicatrices invisibles que todos llevábamos de nuestro pasado compartido. Bajé las escaleras descalza, mis pies desnudos silenciosos contra el mármol, frío del pasillo que ahora estaba decorado con fotografías familiares y dibujos de Mateo, enmarcados en lugar de los retratos severos de ancestros muertos, que solían vigilar la casa como centinelas fantasmales. La escena que encontré en la cocina me detuvo en seco. Alejandro estaba parado frente a la estufa, vestido solo con pantalones de pijama de seda negra, sus músculos dorsales moviéndose bajo la piel bronceada mientras volteaba tortitas en una sartén. Mateo estaba sentado en la barra del desayuno, balanceando sus piernas mientras narraba animadamente una historia sobre un dragón que había soñado la noche anterior. Y entonces el dragón dijo: «No soy malo, solo estoy triste porque nadie quiere ser mi amigo», contaba Mateo con esa voz clara que había florecido durante los últimos meses. Así que le dije: «Yo puedo ser tu amigo», y dejó de escupir fuego y me llevó a volar por encima de las nubes. Alejandro se giró hacia su hijo con una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro, borrando años de dureza y reemplazándolos con algo suave y paternal que me derretía el corazón cada vez que lo veía. «¿Y qué pasó después, campeón?» El dragón me preguntó si conocía a alguien más que quisiera ser su amigo, y le hablé de ti y de Isabela, y él dijo que tal vez podría visitarnos algún día si prometíamos no tenerle miedo. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba. Los sueños de Mateo habían evolucionado de pesadillas oscuras sobre hombres malos y sangre a historias fantásticas sobre amistad y aventuras. Era como observar a una flor abriéndose después de un invierno largo y brutal. «Buenos días, mi familia», murmuré, entrando finalmente a la cocina. Ambos se giraron hacia mí,
y el calor en sus sonrisas me envolvió como un abrazo. Alejandro se acercó inmediatamente, sus brazos cerrándose alrededor de mi cintura mientras presionaba un beso suave contra mi cuello. Su piel olía a jabón de sándalo y a algo puramente masculino que me hacía derretirme contra él involuntariamente. «Buenos días, esposa», murmuró contra mi oreja, su voz estil áspera por el sueño. Mateo saltó de su banquillo y se envolvió alrededor de nuestras piernas, creando un abrazo familiar que me llenó de una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era contentamiento puro, distilado en un momento perfecto que quería guardar en mi corazón para siempre. «Isabela», dijo Mateo, levantando la vista hacia mí con esos ojos oscuros que eran tan parecidos a los de su padre. «¿Puedes venir a mi escuela hoy? Quiero presentarte a mi maestra como mi mamá». La palabra mamá todavía me golpeaba como un rayo cada vez que la decía. No era la esposa de papá o Isabela, era mamá, simple y completo, como si siempre hubiera sido mi título. «Por supuesto, mi amor», susurré, arrodillándome para quedar a su altura. «Será un honor». Alejandro nos observaba con una expresión que había aprendido a reconocer durante estos meses. Era asombro mezclado con gratitud, como si no pudiera creer completamente que esta vida doméstica y pacífica fuera realmente suya. Sometimes lo sorprendía mirándome como si fuera un espejismo que podría desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. «Mi clínica nueva abre oficialmente la próxima semana», dije, levantándome y apoyándome contra su pecho. 5 terapeutas especializados en trauma infantil. Vamos a ayudar a muchos niños como Mateo. Y vamos a mantenerlos seguros», añadió Alejandro, su voz carrying una promesa que sabía que cumpliría con su vida si fuera necesario. Porque ese era nuestro nuevo mundo, uno donde el amor había conquistado al silencio, donde una familia rota había encontrado la manera de sanarse, y donde el futuro finalmente brillaba más fuerte que las sombras del pasado.